día de hoy vamos a estudiar lo referente a los espejos esféricos. Los espejos esféricos son un tipo de espejo curvo que no es más que una sección de una esfera. Un espejo esférico es una porción de una esfera que por una cara tiene la propiedad de estar lo suficientemente pulido y tiene la propiedad de reflejar las imágenes. Estas imágenes tienen características peculiares en dependencia de ciertos aspectos que son lo que vamos a tratar de dar en el día de hoy. Dos tipos de espejos esféricos fundamentales y son los que vamos a estudiar. El primero es el espejo cóncavo. Acá te he hecho una pequeña representación, sería, supongamos, acá, y es el espejo que refleja por esta cara interior. Este es el que se denomina espejo cóncavo. Ahora, si el espejo estuviese así y recibiese la luz, la reflejara por esta cara de acá, es entonces lo que se llama espejo convexo. El ejemplo típico pudiera considerarse esto, una cuchara. Si nosotros ponemos la cuchara así y nos miramos por esta cara interior, estaría esta cara teniendo la función de un espejo cóncavo. En cambio, si la ponemos así y nos miramos en esta cara de acá, estaríamos hablando entonces de un comportamiento de un espejo esférico de tipo convexo. Repetimos, cóncavo, esta cara interior, y convexo, esta de acá. A lo mejor ya estás pensando en algunos ejemplos, y sí, hay muchos. Espejos cóncavos son los que utilizamos a veces, utilizan las mujeres en tema de cosmética. Esos espejitos esféricos que por una cara es plano, te ves a tamaño normal, la imagen normal, y si lo miras, pues entonces la imagen se ve aumentada. Si esa parte que se ve aumentada pasamos la mano por el interior, vamos a notar que el espejo no es exactamente plano. Es sencillamente una sección de espejo esférico. Y bueno, los espejos de este tipo, o convexos, los vemos sobre todo en los supermarkets, en las esquinas de las estanterías, en los ómnibus. Hay lugares donde las calles son estrechas y para facilitar la visión colocamos en las esquinas o en las intersecciones espejos de este tipo. En los automóviles lo utilizan, los espejos retrovisores muchas veces tienen esta característica. ¿Y por qué es que se utiliza esto y no un espejo plano? Bueno, ojalá y cuando terminemos de darte las explicaciones puedas tú mismo llegar a conclusiones respecto a esto. Bien, pues entonces, sin más preámbulo, comenzamos. Bien, vamos a continuar. Acá vamos a comenzar el estudio con analizando aspectos, definiciones importantes de elementos que hay que tener en cuenta a la hora de analizar un espejo esférico. Pues bien, acá supongamos en este caso vamos a hablar de un espejo de tipo cóncavo para ilustrarte en primera instancia los elementos a tener en cuenta. Este punto que tenemos aquí es el que denominamos vértice del espejo. Y a esta línea recta que corta el espejo de forma simétrica es lo que le vamos a llamar el eje principal del espejo. Entonces ya tenemos dos elementos, vértice del espejo y eje principal. Ahora, esta C que tenemos acá, ¿qué cosa es? Esto es lo que denominamos centro de curvatura del espejo. Recuérdense, un espejo, esto es una representación en un plano, pero un espejo cóncavo es una sección de una esfera. Esto formaría parte de una esfera. Es como una esfera de la cual tomamos una sección para utilizarla con su función de espejo. Esa esfera, pues bien, tendría un centro. La esfera tendría un centro. Y digamos que ese centro es a partir del cual pudiésemos trazar toda la esfera. A partir de ese centro, todos los puntos que componen la esfera equidistan, o sea, están a la misma distancia del centro al borde de la esfera. Pues bien, cuando tomamos, en vez de la esfera completa, una sección de ella, pues entonces esta
sería el centro de curvatura y el vértice sería el punto que indica el eje. Este sería el eje principal del espejo y el punto ese que habíamos marcado como centro de la esfera sería el centro de curvatura. Esperamos que, bueno, que esta pequeña explicación te pueda ser útil, que hayas entendido la idea. Ahora, aquí vemos otro elemento importante que tenemos que definir. Está puesto con una F porque te estamos hablando del foco. El foco de un espejo. ¿Qué cosa es el foco? Bien, pues acá te estoy aclarando, ya podrás haberte dado cuenta si eres observador, que el centro de curvatura de este espejo que nosotros tenemos acá se encuentra ubicado a 6 centímetros del vértice. Pues bien, el foco se encuentra a la mitad. Y esta es una característica fundamental del foco. La distancia que hay del centro de curvatura a el vértice del espejo, esta distancia que hay acá se llama radio de curvatura. Y ahora esta distancia que hay de aquí a aquí se llama distancia focal. ¿Qué característica tiene la distancia focal? Que precisamente es la mitad del radio de curvatura. Radio de curvatura, radio. Podemos trazar una esfera y si todos los puntos equidistan a 6 centímetros de ahí, pudiéramos tener una esfera con el centro aquí y la distancia de aquí a aquí a cualquier punto de la esfera que yo veo la mida serían entonces de 6 centímetros. Ese es el centro de curvatura, solo que bueno, en un espejo tenemos solo una sección, o sea, una porción del espejo, no está el espejo en la esfera completa, pero sigue conservando el centro de curvatura. Bien, ¿y el foco qué es? Físicamente, ¿qué cosa es el foco? Bien, si nosotros hacemos incidir un haz de rayos paralelos sobre ese espejo esférico, si hacemos incidir un haz de rayos paralelos, esto se ve perfectamente con un espejo de este tipo, alumbrándolo con un haz de láser y se aprecia, pero muy bien. A ver si un día tenemos las condiciones y podemos traer acá al canal. Pues bien, este incide aquí y se va a reflejar de forma tal que va a pasar por el foco. Lo hace este primer rayo, incide aquí y se refleja pasando por el foco. Lo hace este y se refleja pasando por el foco. Este que tenemos acá también se va a reflejar de forma tal que pasa por el foco. Y este se va a reflejar siguiendo el mismo criterio. Igual este de aquí, tanto rayos como tracemos, todos se reflejan de forma tal que coinciden en un punto. Y ese punto es lo que llamamos foco. Pues bien, un repaso rápido de lo que hemos visto hasta acá. Este elemento que tenemos aquí, esta recta, se llama eje principal del espejo. Este punto en el cual el eje principal toca con el espejo es el vértice. Este que tenemos acá es el denominado centro de curvatura. Y la distancia del centro de curvatura al vértice es lo que se denomina radio de curvatura. Ahora, si hacemos incidir un haz de rayos paralelos, todos los rayos se reflejan pasando por un punto. Ese punto se encuentra en la mitad de la distancia entre el centro entre el centro y el vértice. Y a ese punto le denominamos foco. Por lo tanto, la distancia que hay del foco al vértice es lo que conocemos como distancia focal. Hasta aquí ya vimos las definiciones que nos eran necesarias para comenzar con el estudio de la formación de las imágenes. En primer caso, vamos a estudiar este espejo que tenemos acá, que es el que denominamos espejo cóncavo. Pues en un segundo
nos estamos viendo. Pues acá tenemos entonces un espejo. Vamos a analizar el espejo que refleja por esta cara interior. Como ya te había dicho anteriormente, es un espejo cóncavo. Vamos a analizar qué características tiene la imagen que forma estos espejos. Ahora, antes de analizar eso, hay un aspecto muy importante que tenemos que tratar, que se llama rayos principales. Hay 3 rayos característicos que nos van a permitir a nosotros siempre determinar dónde se va a formar la imagen. Por lo tanto, antes de comenzar a formar imágenes propiamente dicho, tengo necesariamente que hablarte de estos rayos principales y vamos a ver cuáles son sus características, en qué consiste cada uno de estos rayos. Pues bien, el primero de estos rayos del que te voy a hablar es un rayo que suponemos que va a incidir paralelamente, va a ser un rayo que va a ser paralelo al eje principal. Ese rayo incide paralelo al eje principal, incide sobre el espejo y se refleja pasando por el foco. Entonces, ese primer rayo es un rayo que incide sobre el espejo, es un rayo que viene paralelo al eje principal, incide en el espejo y se refleja pasando por el foco. Viene paralelo, incide, viene paralelo al eje principal, incide en el espejo y se refleja pasando por el foco. Un segundo rayo. Bien, el segundo rayo, si el primero venía paralelo al eje principal, incidía en el espejo y se reflejaba pasando por el foco, ahora el segundo rayo es un rayo que pasa por el foco, incide en el espejo y se refleja paralelo al eje principal. Y este sería el segundo de los rayos principales. Nos falta un tercero, te lo muestro a continuación. Pues bien, el tercero de los rayos principales es un rayo que va a pasar por el centro de curvatura, va a incidir en el espejo y se va a reflejar justo en la misma dirección. O sea, el rayo incide y se refleja en la misma dirección, invirtiendo su sentido. Hasta aquí entonces ya tenemos todos los elementos, conocemos todos los elementos del espejo y conocemos 3 rayos principales. Estos son los 3 rayos que nos van a permitir a nosotros obtener las imágenes de los objetos en este tipo de espejo. Sin más preámbulo, vamos a comenzar entonces a estudiar la formación de imágenes en espejo cóncavo. Vamos a analizar el primero de los casos. Acá tenemos espejo cóncavo y el primero de los casos que vamos a analizar es cuando el objeto está ubicado entre el foco y el vértice. Bien, entonces vamos a obtener la imagen que vamos a obtener la imagen en este espejo cuando el objeto está ubicado entre el vértice de la lente y el foco. O sea, la característica que nos va a arrojar esta imagen es cuando el objeto está ubicado en cualquier punto entre este y el foco. Cuando el objeto se encuentre ubicado entre el vértice y el foco, va a tener unas características que son las que vamos a determinar ahora. ¿Cómo vamos a comenzar a trabajar? Bueno, sencillamente las imágenes las vamos a obtener siempre a partir del trazo de los rayos principales. ¿Cuál es el primer rayo que habíamos estudiado? Bien, el que viene paralelo y se refleja pasando por el foco. Este rayo viene paralelo, incide en el espejo y se refleja pasando por el foco.
incide y se refleja pasando por el foco. El otro rayo que teníamos, ¿cuál era? Bueno, un rayo que viene por el foco, incide y se refleja paralelo. Aquí, si el objeto está delante, entonces el rayo pasa primero por el foco, pasa por el objeto y se refleja como paralelo. Y tenemos ahí los dos rayos. Este rayo viene, pasa por el foco, incide y se refleja paralelo. El otro, tal cual lo habíamos visto, viene paralelo y se refleja pasando por el foco. Aquí no es muy difícil darse cuenta de que los rayos reflejados, que son los que forman la imagen, tenemos uno aquí y el otro acá. Esos rayos sencillamente no se van a cortar nunca. Por lo tanto, ya nosotros tenemos la experiencia de la formación de imagen en espejos planos. Cuando los rayos no se cortan, sencillamente hay que trazar sus prolongaciones. ¿Qué va a ocurrir aquí? Bien, trazamos entonces la prolongación de los rayos reflejados. La imagen se forma o con los rayos reflejados o con sus prolongaciones. Entonces, este que incide paralelo y se refleja pasando por el foco, trazamos su prolongación, esta línea punteada, y acá, en el punto de corte, estará aquí la cabeza de la saeta, que en este caso es el objeto a analizar. Y ahí estaría ¿quién entonces? Bien, ahí estaría mi imagen. Y esta sería ¿quién? Si la información que me traen estos rayos es de la saeta, pues aquí ¿quién va a estar donde se corten? Las saetas. La saeta. ¿Qué pasa ahí entonces? Si aquí está el extremo de esta flecha, pues la información que me trae es el extremo de la flecha. Y ahí la tendríamos. ¿Qué características puedes determinar de esa imagen? Vamos a analizar. Este es el objeto, esta es la imagen. ¿Cuáles son las características de la imagen? La primera, la imagen es virtual. ¿Por qué es virtual? Porque es formada por la prolongación de los rayos. No la forman los rayos. ¿Cuál es la segunda característica a tener en cuenta? Es derecha. Esta apunta hacia arriba, esta apunta hacia arriba. Por lo tanto, la imagen es derecha. ¿Y cuál es la tercera característica? Pues sencillamente comparando esta. La imagen tiene un tamaño mayor que el objeto. Entonces, me gustaría que tomar la nota, ¿no? ¿Cuáles son las tres características? Virtual, derecha y de mayor tamaño. Y ya quedó descrita las características de la imagen en un espejo cóncavo cuando el objeto se encuentra entre el foco y el vértice. Espero que hayas entendido. Pasamos al segundo caso. Vamos a analizar un segundo caso ahora. ¿De qué estamos hablando acá? Ahora el objeto se encuentra entre el foco y el centro de curvatura. Habíamos analizado ya en el primer caso, bueno, veíamos las características que iba a tener la imagen cuando el objeto estaba ubicado en cualquier punto entre el vértice y el foco. Ya habíamos visto cuáles eran las características. Ahora pasamos ante esto a ubicar el objeto entre estos dos elementos del espejo. O sea, entre el foco y el centro. ¿Qué características va a tener la imagen que se obtiene cuando un objeto se encuentra ubicado entre el foco y el centro de curvatura de un espejo cóncavo? Bueno, pues lo primero que hay que hacer es trazamos los rayos, ¿no?, para poder determinar la imagen. El primero, espero que vayan pensando conmigo, es un rayo que viene paralelo, incide en la lente y se refleja como pasando
por el foco. Y ahí tenemos el primer rayo. El segundo rayo, ¿qué característica tenía? El segundo rayo sale, viene del objeto, pasa por el foco y se refleja paralelo al eje principal. Incide y aquí se proyecta paralelo al eje principal. Bueno, vamos a tener que prolongar este para poder determinar entonces el punto de corte de los rayos reflejados, y nos da aquí. ¿Qué información traen los rayos? Bueno, la información que me traen es de la cabeza, donde está la cabeza de la flecha. Pues entonces, ¿qué ocurre acá? Vamos a ver si la saeta se encuentra acá. Entonces, el objeto, la imagen, disculpen. Entonces, la imagen del objeto será esta que tenemos acá. Esta es la imagen. Este es el objeto. El objeto, y esta es la imagen. Te invito a que me digas las características. Bueno, en este caso, la imagen está formada por los rayos reflejados, no por la prolongación. ¿Qué característica trae eso aparejada entonces? Que esto es lo que se denomina una imagen real. La imagen real es la imagen que se forma por la intersección de los rayos reflejados. Los rayos, no las prolongaciones. Aquí no hubo que prolongar ningún rayo, los rayos se cortaron. Pues esa imagen es real. Las imágenes reales, si nosotros pusiéramos una pantalla ahí, obteníamos la imagen del objeto. La imagen con esas características que estamos viendo. Que entonces, además de ser real, es invertida. ¿Por qué es invertida? Bueno, aquí lo podemos apreciar. Acá el objeto apuntaba hacia arriba y la imagen que obtenemos apunta hacia abajo. Por lo tanto, es una imagen invertida. Y en cuanto al tamaño, pues bueno, se puede ver a simple vista que la imagen va a ser de mayor tamaño. ¿Cuáles son las características entonces de la imagen que se obtiene en un espejo cóncavo cuando el objeto está ubicado entre el foco y el centro de curvatura? Bien, la imagen va a ser mayor, invertida y real. Muy bien, pasamos a analizar ahora el tercer caso. Ahora vamos a ver qué ocurre cuando el objeto se encuentra justo sobre el centro de curvatura. Pues vamos a obtener, a partir de los rayos principales, vamos a obtener entonces la imagen para ver qué características posee. El rayo, trazamos este rayo que ya lo conocemos. Rayo que viene paralelo, incide y pasa por el foco. Ahí lo tenemos. Incide y se refleja pasando por el foco. Y ahora tenemos un segundo rayo que pasa por el foco incide en el espejo y se refleja paralelo. Pasa por el foco, incide y se refleja paralelo. Bien, vamos entonces a obtener la imagen en el punto de corte. El punto de corte de los rayos es este punto. ¿Qué características tiene entonces esta imagen? Ahí las características de la imagen, ya con la práctica, pues bueno, me imagino que te sea muy fácil establecerla. En primer lugar, la imagen se forma por el corte de los rayos reflejados.
Por lo tanto, estamos en presencia de una imagen real. Bien, ¿es derecha? No es derecha, es invertida. ¿Por qué? Esta apunta hacia arriba y esta está apuntando hacia abajo. Por lo tanto, la imagen es real, es invertida y si podemos apreciar acá, esta tiene 2 centímetros, esta tiene 1 y 2 centímetros. Entonces, es de igual tamaño. ¿Vimos? Hemos venido hallando las características de la imagen, corriéndonos desde lo más próximo al espejo hacia lo más alejado. Ya vimos las características de la imagen cuando se encontraba entre el vértice y el foco, cuando se encontraba entre el foco y el centro de curvatura, y ahora cuando se encuentra sobre el centro de curvatura. Pasamos a un cuarto caso. Y aquí está la situación. Ya ahora vamos a ver las características de la imagen que obtenemos cuando el objeto está ubicado a una distancia mayor que el radio de curvatura. Acá tenemos el centro de curvatura, la distancia del vértice al centro es lo que llamamos radio de curvatura, pues ahora ubicamos el objeto más allá del centro de curvatura, o sea, a una distancia mayor que el radio de curvatura. Pues entonces vamos a trazar los rayos correspondientes para determinar las características que va a tener la imagen de ese objeto. Pues bien, rayo paralelo incide y se refleja, como ya bien sabes, pasando por el foco. Pasa por el foco, incide y se refleja paralelo al eje principal. Punto de corte, se cortan los rayos reflejados, es acá. La imagen entonces la tendríamos aquí. Y esta sería la imagen. Características de la imagen. Primera, está formada por la intercepción de los rayos reflejados. Por lo tanto, estamos en presencia de una imagen real. Segunda característica, respecto al objeto, la imagen se encuentra invertida. Y en cuanto a tamaño, vemos que claramente la imagen es menor. Entonces, cuando el objeto está ubicado a una distancia mayor que el radio de curvatura, la imagen que se obtiene es real, invertida y menor. Vamos ahora a ver un caso particular. Bien, ¿qué vamos a hacer ahora? Vamos a ver las características de la imagen cuando el objeto está ubicado en el foco del espejo. ¿En el foco de quién? De un espejo cóncavo. Ya habíamos llevado el objeto, primeramente lo ubicamos entre el vértice y el foco. Después pasamos y lo ubicamos entre el foco y el centro de curvatura y después más allá del centro. O sea, que me ayudes. ¿Cuál es el primer rayo que vamos a trazar? Bueno, si está sobre el foco, no nos conviene, el focal no tiene mucho sentido. Vamos a trazar este rayo, que es el que viene paralelo y se refleja pasando por el foco. Ya, tenemos acá el primer rayo. Y ahora, bueno, nos es más factible, mucho más conveniente, trazar el rayo central. ¿Qué ocurre acá? Bueno, el rayo central lo trazamos y incide y se refleja por ahí mismo. ¿Qué características tienen esos dos rayos? Sencillamente, si aquí prolongamos, nos vamos a dar cuenta que ni se cruzan los rayos, ni se cruzan sus prolongaciones.
entonces estos dos rayos son paralelos. Señores, cuando nos encontramos con un objeto puesto a una distancia que es la mitad del centro de curvatura, o sea, el foco de un espejo cóncavo, sencillamente en ese punto no se aprecia formación de imagen. Esto es interesante. Si pudiéramos hacernos de un espejo, no sé, un caso o alguna cuchara lo suficientemente grande, usted va a ver que cuando se encuentra muy próximo a ella, pues bien, la imagen va a ser mayor si se encuentra lo suficientemente cerca, de luego. Usted pone un objeto lo suficientemente cerca, de modo que quede dentro, más entre el vértice y el foco, va a ver que la imagen es mayor. Si continúa alejándolo, va a ver que hay un punto en el que deja de verse. En ese punto donde no se forma imagen es porque ya estamos en el foco. Ahora, cuando pasamos y nos encontramos ubicados entre el foco y el centro de curvatura, ya la imagen pasa a ser invertida y de mayor tamaño. Cuando nos encontramos justo sobre el centro de curvatura, entonces la imagen tiene la característica de ser invertida y del mismo tamaño. Y bueno, ya cuando nos encontramos más allá del centro de curvatura, entonces la imagen tiene la característica de que es de menor tamaño e invertida. Y bueno, hasta aquí lo que teníamos para ustedes en el día de hoy. Parece que es bastante, pero les pido por favor que, bueno, recapitulen todos los casos que vimos, que en este caso serían, 5 casos, y ya conociendo cómo trazar los rayos en cualquier posición donde pongamos un objeto para obtener la imagen cuando se trata de un espejo cóncavo, pues tienen las herramientas. Si llegaste hasta aquí, realmente te agradezco. Un video que creo que es largo, pero espero que te sirva. Hazme comentarios, no sé, mi trabajo está encaminado a poder esclarecerte y ojalá y lo esté logrando. Un saludo grande para ti que tuviste la deferencia de verlo, y bueno, pues continuamos, nos estamos viendo.